Are you not happy or Still to be happy about. you're up 2-0? Job's not finished. Job finished? No, I don't think so. En la NBA no se juega a nada. Esta frase, Sergio Rabinal, la hemos escuchado y la seguimos escuchando en infinidad de ocasiones. Se dice que en la mejor liga del mundo, en la liga más mediática del mundo, si lo queremos decir, en la más seguida, en la más potente, no se juega a nada. Como si la táctica que hay en esos encuentros fuese incluso más escasa que la que te puedes encontrar en un partido de municipal de los domingos en tu barrio. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Porque tú y yo vamos a estar tajantemente en contra de semejante barbaridad. Buenas, Nacho. Hoy nos metemos en un buen jardín y creo que llegaba el momento y era apropiado de desmentir una de las grandes mentiras que hay al respecto de la NBA, como es que no se juega nada. Otro día, si quieres, vamos con el de que no se defiende, pero creo que en ese podemos incluso estar en ocasiones hasta de acuerdo, pero con muchos matices. Pero sí que es cierto que es una frase que se ha repetido en muchísimas ocasiones y que habremos oído cualquiera, en cualquier contexto, desde un analista hasta tu primo o un colega en el bar. Lo habrás oído millones de veces. Y hoy te venimos a explicar por qué es falso y por qué tienes que unirte a nuestro barco, que es el de los que realmente disfrutan del baloncesto, sea de la liga que sea de la competición que toque, el equipo que más te guste o que menos conozcas. Y Nacho, hoy tenemos un programa bastante variopinto, para el, como dicen, para el niño, para el abuelo y para el padre. Sí, además justo lo hablábamos antes de entrar a grabar, que muy chulo, traemos jugadas, ¿no? Traemos cuestiones que vamos a tratar, aparte de la central de en la NBA no se juega nada. Traemos clips que lo decíamos, que mola mucho, son programas que mola mucho hacer, son programas que mola mucho consumir, ¿no? Hablábamos de cuando te encuentras buenas piezas que, además de explicarte, te están enseñando lo que te cuentan, siempre le da un punto extra que mola mucho consumir. Sí, y también, o sea, si hay alguien que nos está escuchando en formato podcast, que lo recordamos que también estamos en podcast, vamos a hablar de jugadas, vamos a hablar de cortes, o sea, recomendamos verlo en el canal de YouTube, pero no vamos a estar como describiendo la imagen, ni tampoco la imagen es, digamos, el punto central, sino que es un apoyo para lo que estamos comentando, porque lo importante aquí es lo que vamos a decir, no solamente lo que os vamos a mostrar. Y yo quería empezar un poco, así a grandes rasgos, Nacho, hablando de que tú no entiendas lo que están jugando, creo que lo dijiste tú hace un par de episodios, que tú no entiendas lo que están jugando, no significa que no estén jugando a nada. Porque incluso en sistemas sencillos, que yo, por ejemplo, he traído un ejemplo, lo hablaremos más adelante, de juego bastante visualmente muy sencillo, creo que es importante destacar que eso también es una manera de jugar al baloncesto. Mejor, peor, eso es una cuestión subjetiva, pero es una manera de jugar al baloncesto y tiene su organización y sus reglas y sus automatismos, sus conceptos, etcétera. Sí, ¿no? Y que al final no hay un único camino correcto, ¿no? Una cuestión es el estilo que te puede gustar más, que aquí también lo hemos hablado, ¿no? Cuando yo te decía, oye, pues a mí me resulta más atractivo ver este año a unos Cleveland Cavaliers que a unos Boston Celtics, ¿no? En cuanto a juego ofensivo, pero eso es una cuestión de gusto. Al final aquí los entrenadores y los equipos no se preparan por gusto, sino con el objetivo de ganar. Claro. Lo que pasa que pues cada uno confía en su estilo, en su criterio, en su forma de jugar y de entender el baloncesto. Pero no hay una fórmula, no hay un camino correcto, sino todos seguirían la misma línea. Y yo siempre tengo la sensación de que un factor absolutamente diferencial en todo lo que vamos a hablar es el espacio que hay en la cancha NBA, ¿no? Aparte de por el tamaño, por reglas defensivas como la de los 3 segundos, por cuestiones que hay en el juego que modifican muchísimo lo que es el espacio, que estiran la cancha y que provocan que con cositas mucho más simples, con cambiar el ángulo de un bloqueo, con cambiar la posición de determinados movimientos, pero cuestiones muy básicas y muy simples, las consecuencias son enormes para la jugada. Claro, luego partiendo de la base que objetivamente los jugadores de la NBA son mejores. Creo que aquí no hay discusión. De nuevo, puede haber excepciones, es decir, el 12º de una rotación será muchísimo peor que el 3º de un equipo Euroliga, pero creo que cualquiera que no sea un necio puede ver esto. Más allá de esto, tienes mucha razón. Y en componente físico también. Claro, y por eso iba. Digo, el componente físico me parece también una cuestión fundamental porque para cualquiera que haya jugado a este deporte o haya practicado cualquier tipo de deporte, por muy bueno que seas a nivel técnico, si hay uno que lo hace un poquito peor, pero es mejor físicamente, probablemente te gane. O sea, y es tan duro como real. Sí. De hecho, mira, ahí yo conozco a un chico de mi colegio que siempre ha tenido mucho talento, es muy bueno jugando al baloncesto,
que a él le pasó, ya de pequeño destacaba muchísimo, era de la generación que jugaba con mi hermano, aunque tenía un año más, pero bueno. Sí. Y el caso es que él fue a las pruebas de estudiantes. Mi hermano también le llevaron por una cuestión de que, pues por tamaño y tal, jugaba con gente un poco más mayor y era un tío así largo. Y tú veías en las pruebas que el chico este que te digo, el bueno, mi hermano todavía estaba más verdecillo, era de los mejores, o el mejor, que no digo a lo mejor el mejor de los más 15 que estaban destacados jugando, pero era de los más destacados. ¿Qué ocurre? No le terminaron eligiendo porque había varios que, aunque no habían destacado tanto, no hacían tantos puntos, decían, bueno, es que este tío tiene menos talento, pero es que le saca 2 cabezas. Entonces, claro, y con este puedo trabajar, con el otro... Es que el deporte, ante todo, es físico. Y si el baloncesto europeo ha tenido que requerir una mayor carga técnica o una mayor carga táctica, es precisamente por esa falta de físico comparado con los auténticos monstruos que hay en Estados Unidos o que se llegan de todas las partes del mundo. Y creo que esto es importante como un preámbulo a lo que vamos a hablar, porque si no nos quitamos esas gafas de ver el baloncesto a través de una única visión, ya sea solamente la NBA, sea el baloncesto FIBA, sea el baloncesto europeo o el que sea, es muy difícil entender cualquier cosa que os vayamos a comentar. Y hablamos aquí un poco de tendencias de NBA, pero realmente lo que vamos a hablar son tendencias del baloncesto general, que creo que es lo bonito, y lo decías tú antes de que empezásemos a grabar. Lo estamos viendo en NBA, pero igual hace 5 años estaba en Europa o viceversa. Dentro de 5 años lo veremos en Europa. O sea, creo que eso es algo muy bonito y una manera también de entender este deporte, como no, creo que nosotros lo vemos, que es como un todo muy general, donde vas cogiendo cosas de diferentes lugares que te gustan, que las aplicas, que funcionan, no funcionan, pero que creo que al final acaban haciendo de este deporte del baloncesto algo tan divertido, tan bonito, y que estamos ahora mismo en un momento de una eclosión de un nivel increíble. Un nivel fantástico, y ahí, por ejemplo, creo que todo esto que has dicho se condensa muy bien en alguna vez cuando le he preguntado a Escariolo en alguna entrevista, el que ha estado trabajando allí en Estados Unidos, en Toronto Raptors, ¿no? De preguntarle de pues qué puede aprender NBA de Europa, y él está muy convencido de que es algo viceversa, ¿no? Que en NBA son mejores en algunas cuestiones y en Europa en otras, ¿no? Luego puede sacar el cómputo general, luego entran otras cuestiones que son enormes y que no se refieren solo a la pista de baloncesto, ya lo sabemos, pero hoy en concreto sí que vamos a hablar, ¿no? de lo que dices, ¿no? De estas tendencias, de estos sistemas, de qué solemos ver o de algunas acciones que a nosotros nos han llamado la atención. Y una, por ejemplo, que yo te comentaba... Bueno, no sé si quieres empezar con algo en concreto o me pongo ya aquí a disparar. No, si quieres déjame un momento que quiero hacer claro, una contextualización de cosas que han ido pasando en los últimos me años. vengo arriba. Y luego ya nos metemos en harina. Pero hay un punto importante antes de empezar, que es que la NBA se está produciendo un proceso, la NBA y en el baloncesto en general, un proceso de descenso del bloqueo directo. Es decir, cada vez se juegan menos acciones de bloqueo directo, dentro de que es la secuencia de 2x2 es lo más usado dentro del baloncesto. Pero ya desde 2020, que tocó pico en un 18,5%, que tenemos los datos de Synergy, ha ido bajando 18, 16,8, 16,9 en 2023, 16,3 en 2024 y este año estamos en 16,1. Es decir, hay una tendencia de todos los equipos de la NBA en progresivamente jugar menos bloqueo directo. ¿Lo que significa esto? Que se simplifica el juego porque ya no es necesario esa acción de bloqueo directo. Los equipos no juegan bloqueo directo porque les guste más el bloqueo directo, sino porque es efectivo para su sistema. Y cambian hacia otro tipo de planteamientos, pues ya sea juego por conceptos, cortes, juego de 1 contra 1, jugar llegando, ese tipo de cuestiones, la ponen en práctica. Porque lo que decías tú, lo más importante es ganar. No es que pasemos a la posteridad como el equipo que más bonito jugó de la historia de todos los tiempos. Sí, sin duda, y me hace gracia porque justo lo que me había apuntado y que me estaba ahí ya lanzando a comentar era que justo la pasada década vivimos esa explosión del bloqueo directo en la NBA, ¿no? Que luego también hemos visto en otras competiciones y que yo creo que, por ejemplo, aquí en Europa el Real Madrid de Pablo Lasso fue un ejemplo perfecto, ¿no? De desatar tormentas brutales contra sus rivales con un juego simple de bloqueo directo, ¿no? Y la pasada década lo fue en la NBA. Pero también creo que fuimos viendo algunas cosas ya a mediados de la pasada década que podían estar muy en tendencia, a hablarse mucho, ¿no? Recuerdo mucho, más hacia finales de la pasada década, ¿no? Pero todo el juego de manos a manos y de dribble handoff, ¿no? Que veíamos, por ejemplo, precisamente con JJ Redick y Joel Embiid en Filadelfia, ¿no? O equipos que utilizaban juego en bloqueo directo, pero ya de otra manera, ¿no? Y que ya te lo involucraban. Claro, como una evolución y para buscar es. otro tipo de cosas. Sí, y también, al final, una base, Sergio, que es explotar lo que tengo en cancha. Entonces, si tengo a JJ Redick, yo le puedo tener en la esquina como tirador o en el alero como tirador perfectamente, pero también puedo explotar todo lo que me da en la pizarra. Y yo creo que también
esos entrenadores que consiguen hacerlo en el máximo nivel, que obviamente no son todos, los que consiguen hacer eso dentro de la élite, bueno, es que son precisamente los de la élite y son los que luego en playoffs te suman victorias. Es que pasa algo también muy curioso en la historia de la NBA de que, aunque hay una tendencia alcista, luego siempre hay pequeños equipos que acaban ganando, que marcan la diferencia. En los 90 fueron los Bulls con el triángulo ofensivo y a principios del 2000 igual con los Lakers, cuando era un momento en el que se buscaba otro tipo de juego que no era el que profesaba Phil Jackson. Y lo que decías al final de la década pasada pasa también con los Warriors, porque los Warriors no son lo que representa toda la década. Era un equipo que jugaba muy poquito bloqueo directo y que solamente lo utilizaban en momentos muy concretos, llámese para Stephen Curry o cuando llegó Kevin Durant, pero que era un conjunto que siempre estaba en la zona baja y lo sigue estando todavía en ese tipo de cuestiones. O sea que son excepciones de una norma general y lo que estamos hablando aquí es de normas generales, porque ahora mismo este baloncesto está cambiando mucho y Nacho, si quieres, ya vamos con tu primera clave o tu primer ejemplo de nivel táctico o de tendencia al juego para tratar de convencer a la gente de que dejen de pensar que la NBA no se juega nada cuando es completamente mentira. Sí, yo creo que es un poco lo que hablábamos de cómo son ajustes muy simples, ¿no? Y ahí recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos trabajando en NBA.com, un artículo que hice mostrando diferencias que eran muy simples, de pues eso, cambio un bloqueo, en vez del tirador empieza su recorrido desde la esquina, lo pongo un poquito más adelante porque así la defensa hace tal. De los dos primeros partidos que juegan Warriors y Suns, en la temporada que terminan ganando los Warriors, Sí. que ves como tonterías muy sencillas cambian muchísimo la jugada, ¿no? Y son cosas que obviamente en un partido a simple vista pues no vemos, pero yo no me doy cuenta lógicamente cuando los veo, lo ves analizándolo después y si eres un aficionado que está disfrutando del partido, lógicamente no te das cuenta, ¿no? Y creo que son detalles muy simples. Yo creo que, por ejemplo, hemos visto esas manipulaciones en acciones simples y algo que llevamos viendo ya, yo creo que en los últimos 4 o 3 años con mucha presencia es el tema del bloqueo directo invertido, ¿no? Que es una acción muy simple, porque es muy simple, al final, como dice su propia palabra, es un bloqueo directo invertido, entonces se invierten los roles clásicos de, por ejemplo, un base recibiendo el bloqueo y pasando la pantalla de un grande, ¿no? Lo vemos con muchos equipos, lo vemos por supuesto en Denver Nuggets con Nikola Jokic conduciendo y Jamal Murray bloqueando, lo hemos visto ya desde hace años con Golden State Warriors, con Draymond Green manejando y Stephen Curry poniendo el bloqueo, porque eso te permite al final que los grandes suelen tener problemas pasando bloqueos, se suelen quedar pillados, no los esperan o muchas cuestiones, y luego claro, si tienes a un tío como Stephen Curry que pone un bloqueo y eso provoca que el pívot se gire y a lo mejor el base ve que se está yendo el pívot solo, de repente a lo mejor tienes a Curry solo en el perímetro, ¿no? Entonces es esa doble amenaza y aunque es algo muy simple, Sí. si tu equipo lo tiene bien trabajado es un arma que es peligrosísima para el rival, claro. Mira, de hecho, para los que hayan visto el documental este de Netflix de los Juegos Olímpicos de Baloncesto, se darán cuenta, y además es que me acordé de esto mientras estábamos preparando el programa, de la jugada que define el partido contra... Creo que era contra Francia, contra Francia, el que manda a dormir Curry a los rivales. Es un bloqueo directo invertido, que es lo que manda a Steve Kerr con la oreja. Creo que lo mandaba con la oreja, que es simplemente eso, Stephen Curry coloca un bloqueo directo a un manejador. Y entonces ahí es lo que comentas. Ese tipo de situaciones lo que hacen es generar un desajuste mayúsculo sobre el rival. Lo primero porque pones a un tirador saliendo del bloqueo directo. Que esto no es nuevo, es decir, el pick and pop no se inventó ayer, pero sí que es menos habitual que sea un escolta o un base, un tirador puro, quien sale a tirar, porque entonces la situación de cambio a nivel defensivo es posible, pero entonces desproteges completamente la pintura y viceversa, es decir, si mantienes el par, vas a dejar completamente liberado al otro, lo cual genera, por ejemplo, en el caso decías de Stephen Curry, que lo hemos visto en múltiples ocasiones, situaciones en las que él se queda emparejado y o bien te juega un triple o bien te juega un 1 contra 1. Y lo que me parece interesante de este bloqueo directo invertido es, en el caso, por ejemplo, de Oklahoma City Thunder, que lo hacen mucho con Lu Dort y con Shai Gilgeous-Alexander, es que le despeja completamente el camino para entrar a canasta. Justo hablábamos no sé si lo hablamos el otro día, pero justo, creo que sí, creo que lo Sí, hablamos de Oklahoma. la semana pasada cuando estábamos fuera, ¿no? Hablando de este tema, que justo Oklahoma había jugado esa noche y uno de los highlights del partido era cómo le ponía ese bloqueo a Shai y el que cortaba desde la esquina era Hartenstein, ¿no? Para recibir por línea de fondo, ¿no? Ya no estaba ni escondido en ese dunker spot, ¿no? En el poste bajo ahí escondido. Pero sí que es una acción que es muy simple, pero por ejemplo, fíjate que en unos Ángeles Lakers, que tienes a Anthony Davis,
No hemos visto prácticamente esa acción, la hemos visto con cuentagotas. Con Frank Vogel yo no recuerdo ninguna y además he estado mirando. Y con Darvin Ham, yo no recuerdo ninguna, he estado mirando, creo que tampoco. Pero sobre todo sí que lo hemos visto más desde que llegó J.J. Redick durante el tramo que ha estado entrenando a Davis, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, como Gabe Vincent, que es un buen tirador, puede ponerle un bloqueo duro a Davis y si sale, pues puede amenazar con el tiro. Pero también hemos visto cómo se dan situaciones de cambio que son muy habituales en la NBA y lo que produce es que Davis se quede directamente con un pequeño, ¿no? Claro. Y justo tenía un clip en el que se queda con Anthony Edwards. Davis manda muy bien moverse a Hachimura, que se mete por el medio de la pintura, puede recibir y lanzar un tiro de media distancia que termina convirtiendo en una acción muy simple que a lo mejor si alguien la ve, pues claro, dice, es que no han jugado a nada, es que ha ido un pequeño que ha puesto un bloqueo y se ha abierto, Davis se ha quedado con uno. Qué mal han ha dado un defendido, pase. ¿no? Claro que dicen, es que qué fácil, ¿no? Y dices, es que no ha sido así. No es tan fácil, es que no es tan fácil. Pero al ojo puede darle la sensación a una persona que esté menos habituada a la NBA o que esté más habituada a FIBA, o que dice, es que no han jugado a nada. Claro, es que lo fundamental, y por eso decía que era importante quitarse las gafas, es que la manera principal que tienen en la NBA a la hora de construir sus ataques es la búsqueda constante del desajuste. Es decir, generar o llegar a situaciones en las que tú estés desajustando a la defensa. Es decir, un grande con un pequeño, con un grande, un tirador con un no tirador, un buen atacante contra un mal defensor, ese tipo de acciones. O una situación en la que no hay ayuda. Ya me entiendes, o sea, podemos poner miles de ejemplos para esto. Pero ese es el objetivo fundamental de los sistemas ofensivos en la NBA. Lo cual hace, Nacho, que como bien dices, un bloqueo directo invertido te genera un mismatch, te genera ese desajuste. Que es que incluso hay veces en las que ni siquiera es necesario que haya un bloqueo como tal. Simplemente hay veces que parece que están jugando al pilla-pilla, que se tocan la espalda y ahí ya se activa la jugada. Esto, por ejemplo, insisto, se ve mucho en el caso de Oklahoma City Thunder, pero también con los Denver Nuggets que decías tú, también con el caso de Golden State. O sea, es algo muy generalizado y que poco a poco, sobre todo pensando en playoffs, lo vamos a ver bastante. Creo que hay dos claves de lo que has dicho. Primero, la palabra mismatch, ¿no? Que es una de las más utilizadas e incluso desgastadas durante los playoffs y que desde dentro de 2-3 semanas hasta junio vamos a escuchar una y otra vez, pero porque es que es la realidad, es que luego están buscando ese mismatch en cancha continuamente ambos equipos y la forma de, sí, oye, puedes tener 4 puntos muy, muy fuertes, pero como tengas uno en el que te pueda hacer algo de daño, voy a atacarte por ahí todo el rato. Todo el rato. Y lo vemos una y otra vez en playoffs. Y la cuestión de las pantallas fantasma, ¿no? Esas ghost screens que llevan ya unos cuantos años muy, muy al alza. Y que, por ejemplo, vemos mucho en Indiana Pacers, ¿no? Un equipo donde Siakam, que es un jugador muy bueno, luego yéndose al aro y que tiene sus recursos sin ser el jugador más rico técnicamente, jugando a un ritmo muy elevado. Pone pantallas, que además justo lo veía el otro día en un vídeo para el canal, es que pone las pantallas que... Ni las toca, ni las toca. Sí, hace así con el brazo, le da como un toque al rival y automáticamente se está moviendo. Y en muchas ocasiones recibe solo porque, claro, el del bloqueo está pendiente de Haliburton, se espera un bloqueo, de repente no hay un bloqueo, el otro sale con ventaja, ya vas por detrás y con que le dé el pase a Siakam, en muchas ocasiones ya es canasta o sale la ayuda y se queda solo el tirador en la esquina, Haliburton le da el pase y tira. Y es la sensación de decir... No han jugado a nada, pero en 5 o 4 segundos te han escondido muchos detalles que en directo a lo mejor no estás percibiendo. Es la búsqueda constante de disposiciones diferentes, de mover a los jugadores como si fuesen piezas de ajedrez en lugar de, oye, detente, juega bloque directo, mételo en el ángulo, porque no tienes tiempo. La defensa ya no te permite jugar en ese tipo de espacios, que sí que vemos, por ejemplo, a veces en playoffs, porque es diferente el juego. Bien, yo aquí te traigo un ejemplo por ir avanzando. Yo he querido destacar aquí los Boston Celtics. Los Boston Celtics como un epítome de algo que está cambiando y que forma parte de un proceso mucho más global, que decía antes del caso del bloqueo directo. Los que hayáis visto a los Celtics, y además en principio de la temporada se metieron mucho con ellos porque tiraban muchos triples, que sí, lo he dicho, que no juegan a nada, que se están cargando el baloncesto, what happened to the game I love, ese tipo de cosas, ¿vale? Sí. Los Celtics tienen una propuesta muy radical que viene o que es heredera de los Houston Rockets de 2018, de 2019, de 2020, etc. Que parte del bote como la principal arma, como la principal fuente de creación de ventajas. Esto requiere no tanto un base organizador, sino alguien que sea capaz de dividir, de poner el balón y pisar pintura y a partir de ahí ver qué opciones tienen. Un corte, un bloqueo indirecto para alguien, generación de cortes para tiradores, etc. O bien poner el balón en esquina y seguir fluyendo. Lo que marca la diferencia con los Celtics
es que aquí Jaylen Brown y Jason Tatum son los principales generadores de juego. 5,9 asistencias y 5,8 creo que tienen ambos dos, que son los líderes de los Celtics en ese sentido. ¿Cuál es el punto fundamental de su ataque? Focalizan todo en jugar desde los codos, en generar situaciones en las que con los 5 abiertos, que es uno de los caracteres más reconocibles de estos Celtics, a partir de ahí se genera todo. Por eso es tan importante tener a nombres como Kristaps Porzingis o Al Horford que puedan abrirte el campo. O sea, porque aquí hay un problema de concepción cuando se habla de spacing, que todo el mundo piensa que es jugar todos muy abiertos, cuando lo que realmente el spacing es tener a tus jugadores en buenas posiciones y que no choquen, que no se molesten el uno al otro. Porque puedes tener un buen spacing con 2 pivots en la pintura. Ahora bien, cómo lo lleves a cabo es diferente. Y creo que este es un punto importante y vuelve un poco sobre lo que hablamos, que parece muy sencillo, pero es que el dividir y doblar para cualquiera, sobre todo si han sido entrenadores o jugadores, es de lo más complejo que hay. ¿Por qué? Porque requiere interpretar el juego, no regirte por un sistema cerrado, una acción tipo cuernos o un bloque directo o lo que sea. Es mucho más difícil de lo que parece. Sí, que al final se dice mucho, ¿no? Y te lo dicen mucho los entrenadores. Lo primero que tiene que aguantar en defensa es la defensa del perímetro. Si comprometen tu defensa perimetral, ya está, se acabó. Y lo vimos precisamente con Boston atacando a Luka Doncic en las finales, ¿no? A día de hoy los jugadores que generan diferencias sobre el bote son los más diferenciales. Yo creo que ya desde hace unos cuantos años, pero hoy más que nunca, ¿no? Es lo que se mira también en posiciones altas del draft. Un tío que verdaderamente sea diferencial con la pelota en sus manos, generando puntos para sí mismo y para los demás, si además lo combina con tamaño, es lo más diferencial que hay en el baloncesto. Y lo vemos también con la irrupción de Cade Cunningham este año, ¿no? En cuanto ha tenido salud y una estructura que encaja más con lo que él necesita. Por supuesto, el propio Luka Doncic responde a ese perfil y son los jugadores que más te dan esas diferencias. Y Boston, claro, es que lo combina todo, porque tiene esa parte de jugar con el espaciado perfecto. Tiene la parte de un volumen sideral de triples, que el otro día lo miraba. Y Lakers se ha puesto en segunda posición en triples intentados por cada 100 posesiones, solo por detrás de Boston Celtics. Han pegado un salto brutal desde que ha llegado Luka Doncic, cambio de... Bueno, con la estadística desde febrero, vaya. Pero es que aún así Boston sigue estando un peldaño por encima. Y eso que han bajado el volumen de triples desde que empezó la temporada. Pero es una locura, o sea, claro, que dices, oye, sí, su volumen ha bajado, no sé qué, Lakers se ha puesto segundo y siguen superando con mucho. Entonces te combinan, ¿no? El componente físico que requiere el baloncesto hoy en día, el componente defensivo de que no tienen ni un solo punto débil a nivel defensivo, con la parte del espaciado, de jugar también con ritmo y con velocidad, de jugar con esa generación sobre bote y que se van a hinchar a tirar. Entonces sí que es un equipo que yo creo que resume muchas de las cuestiones que vemos imperando a día de hoy en la NBA. Sí, porque, a ver, mucha gente se quedará con muchas acciones, y esto sí que es cierto, que llega de repente Derrick White, se clava en 7 metros y se tira un triple. Esto ocurre, pero porque tiene esa confianza y esa directriz por parte del banquillo de estos son los tiros que queremos lanzar, porque eres más eficiente lanzando sobre bote a 7 metros que penetrando, buscando, parándote para jugar con los 5 jugadores a media cancha. Eso ya no ocurre ni siquiera tampoco en Europa. Si tienes la opción de lanzar... Y que hablamos de Derrick White y de la élite de la liga, me refiero, y del mundo del baloncesto, ¿qué porcentaje representan los jugadores de la NBA? No es algo trasladable a lo que nosotros hacemos o lo que tú puedes hacer, es que hablamos de los mejores. Claro, y hay otro punto importante dentro de la manera que tiene de jugar Boston Celtics, que es muy difícil, por ejemplo, quedarse con una única jugada. Pues iré proyectando, cuando lo estemos grabando, donde lo esté editando en vídeo, acciones que sirvan para identificar bien esto, pero ellos juegan mucho a través de inversiones, a través de secuencias de 3x3 con las esquinas liberadas, es decir, que ellas no tengan que intervenir directamente. ¿Para qué? Para que en el momento en el que Tatum, Brown, Derrick White o Jrue Holiday rompen la primera línea defensiva, tienen opciones de encontrar a compañeros abiertos en las esquinas. Eso es lo que volvemos un poco sobre lo que decía, la búsqueda de la primera ventaja. Esa primera ventaja con la que tú consigues romper al oponente es lo que te permite después tener un buen ataque. Los Celtics buscan esa ventaja a través del bote. Dividir, doblar constantemente, presión, presión, presión. Por ejemplo, esto lo que decía al principio era una evolución de los Rockets de D'Antoni, de 2018, 2019, 2020, pero ellos, por ejemplo, lo que hacían era viciar mucho más la bola. Ellos tenían a James Harden, Chris Paul o Russell Westbrook amasando bola durante 15-16 segundos y a partir de ahí encontraban una acción. Estos no, estos te matan en los primeros 5 o 6 segundos de posesión cuando cruzan campo. Eso pone un nivel de estrés a los rivales
que es muy difícil de defender y es una de las principales razones por las que son el mejor ataque de toda la competición desde hace 2 años. Sí, no. 3, O sea, perdón. 3. Es que al final está muy claro. Lo que pasa es que, claro, también es cierto que no es tan fácil replicar lo que hace Boston Celtics, ¿no? Parece como muy sencillo, ¿no? Pero precisamente yo creo que cuanto más simple sea tu juego, pero al mismo tiempo tan difícil de parar para el rival, eso es lo más complicado de conseguir, ¿no? Que en ocasiones se da como, no, es que si tu baloncesto no son 15 pases, movimiento y tal, y extra pass y no sé... Claro, pero es que esta gente consigue esos 15 pases en acciones gracias a esto. Claro, pero me refiero que el objetivo al final es ganar y ser mejor que tu rival, ¿no? Entonces, si tú lo puedes hacer de una manera simple y que al mismo tiempo es tan complicada para el rival, porque lógicamente una jugada de muchos segundos moviendo la pelota para el rival va a ser también muy desgastante, son posesiones de muchos segundos defendiendo, pero si el rival te hace eso en la mitad de tiempo y de una manera más simple y sin parar tanto el ritmo, me ha parecido muy clave lo que decías de comparándoles con los Rockets de Harden. Esos Rockets sí que llegó un punto en el que fueron muy pesados de ver, muy pesados de posesiones ahí apurando y tal. Estos Celtics sí que son más fluidos, ¿no? Y ese punto sí que lo tienen. Entonces, claro, sí que es cierto que muchas veces yo creo que desde el prisma europeo o sea, el mejor equipo que he visto jugar en la NBA, que mejor he visto jugar, son los Spurs de 2014, pero no es el equipo más dominante. Y se dio un año, y era una evolución de un proyecto de no sé cuántos años, con jugadores que estaban ya en la etapa final de su carrera. Entonces, también que parece que eso es como la norma y es más bien la excepción, ¿no? Sí, totalmente. Yo el mejor equipo que he visto jugar son los Warriors de 2015 y 2016, así que te la dejo votando para tu siguiente elección a la hora de destacar, porque también tenemos algo un poquito ya old school, como son los Warriors. Sí, los Warriors que lógicamente nos han dejado maravillas a nivel táctico, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, ellos una de las acciones, hablábamos antes del bloqueo directo y como los Warriors es un equipo que no lo trabaja tanto, ¿no? Y es algo muy simple porque si tu mejor quinteto, una de tus señas de identidad, ha sido el small ball y tener a Draymond Green en el 5, lo que más vas a hacer no son acciones precisamente de bloqueo directo entre Curry y Draymond Green, ¿no? Sino otro tipo de jugadas. Y precisamente cuando les hemos visto explotar acciones más similares al bloqueo directo, lo que veíamos era cómo se buscaba el pase muy temprano, nada más salir del bloqueo de Curry para Draymond, y luego Draymond en muchas ocasiones le colgaba la pelota, por ejemplo, a Andre Iguodala si cortaba por línea de fondo y le colgaba el alley-oop. Me hacía gracia que ahora con Jimmy Butler hemos visto esa misma acción, pero con Draymond, según recibía, girándose automático, es decir, que estaba hecho a propósito para eso, para que Butler tirase desde la esquina, que dices, hombre, pues, no sé, Butler tampoco es el mejor tirador de 3, pero bueno, me llamó la atención y sobre todo me gusta mucho cómo los Warriors sí que han explotado muy bien durante, por supuesto, los años de Curry y Clay, y luego también con Durant, aunque eso ya era jugar con trampa, porque era un equipo excesivamente bueno y que lo que tenía en cancha era inigualable, eran los mejores. Sí que me ha gustado mucho siempre como el concepto este de pick your poison, ¿no? Que es sobre todo muy popular en Estados Unidos, de, oye, yo tengo dos jugadores muy buenos, dos tiradores muy buenos como eran Curry y Clay, les voy a poner en acciones entre ellos de manos a manos, de bloqueos indirectos, de que se bloqueen entre ellos, tengo a Draymond Green pasando la pelota desde fuera y Curry y Clay se van a bloquear para que salga uno tal, acciones de ese estilo que obligaban a la defensa a tener que elegir, ¿no? Y no es una elección en muchas ocasiones razonadas, sino pues obviamente lo que tengan hablado antes, pero es lo que sucede ahí, ¿no? Cómo se comunican los jugadores, cómo se mueven, y son acciones donde en la amplia mayoría de ocasiones al final los Warriors acababan encontrando buenas situaciones, encontrando buenos tiros, porque es muy difícil poder cubrir a ambos en muchas posesiones si te realizan esa acción. Y ahora lo estamos viendo con Stephen Curry y con Jimmy Butler, que además son jugadores de diferentes características, y estamos viendo precisamente cómo ponen a Draymond Green en esa acción como pasador, pones a Curry y a Butler involucrados en ese mismo lado, en el lado contrario dos tiradores para dar todo el espacio posible, te pueden poner a Moody, te pueden poner a Podziemski, te pueden poner a Gui Santos, es decir, te ponen a jugadores que abran la cancha por si saltan las ayudas, pero claro, ya tienes el campo completamente estirado, y lo que vemos es precisamente cómo pues vemos a lo mejor a Jimmy Butler yendo a bloquear a Stephen Curry, le pone un bloqueo ciego a la espalda, y a lo mejor Curry puede decidir no coger ese bloqueo, puede coger ese bloqueo y cortar al aro, pero puede no coger ese bloqueo para abrirse, que el defensor se quede pillado en el bloqueo y salirse para tirar, o puede
meterse y puede así meterse al aro Jimmy Butler, ¿no? Y pueden jugar muchas acciones así muy simples, pero que creo que al final refuerzan esa idea de también por cómo se construyen o cómo se deberían construir ahora los equipos en la NBA con dos grandes referencias, ¿no? A nivel ofensivo y estructurar tu equipo alrededor de ellas. Cómo puedes explotar también estos jugadores de una manera que no sea solo uno contra uno o un juego más individual de no jugar a nada. Y sí que vemos equipos, no todos, pero los Warriors, los Lakers ahora con Redick también, que estamos viendo usos diferentes de Luka Doncic. Sí que vemos equipos donde verdaderamente los entrenadores sacan mucho jugo de esas dos figuras. Y claro, Sí. cuando salen este tipo de acciones, Sergio, nadie te dice en la NBA no se juega nada. Es que sabes encontrarme muy bien las cosquillas. Con el caso de los Warriors en general y ahora con la introducción de Jimmy Butler, creo que es bastante interesante ese tipo de acciones en las que vemos a Draymond Green, por ejemplo, jugando en el poste y hay un bloqueo entre estos dos jugadores, porque ahora, y a diferencia de lo que tenían anteriormente, sí que tienen a alguien que corta muy bien. Y por ejemplo, Jimmy Butler se está hinchando a la hora de conseguir puntos en corte. Luego hay veces, y esto ya es un poco de haber visto unos cuantos partidos, que falla él solo muchas canastas que son completamente... están para empujar y meter gol, por decirlo, por encontrar un símil. Y con Jimmy Butler y Stephen Curry ahí jugando este tipo de balones al poste bajo, que a veces lo hacen mucho tras saque de banda y demás, tiene muchísimo peligro pensando en playoffs, porque Jimmy yo creo que va a darles mucho, y lo que comentabas, y me parece muy interesante, el uso de los jugadores que están en el lado débil. Decías el caso de Pomienski, decías el caso de Moody. Yo también me quiero quedar con Quinten Post, que está siendo una de las grandes sorpresas de esta temporada, por la capacidad que tiene de abrir el campo y que le ha ganado completamente el hueco a Trayce Jackson-Davis, que a ver, era la gran esperanza de los Warriors, precisamente por esto, porque les permite jugar con un interior que tira, haciendo que Draymond Green vuelva a ser importante en ataque, que recordemos, Draymond es uno de los mejores pasadores y uno de los pasadores más inteligentes que ha habido en los últimos años de la NBA. Luego, a nivel de personalidad, a nivel de persona, podemos estar en desacuerdo, pero es un generador de juego increíble. Y cuando tienes a Curry y a Jimmy Butler para jugar ese tipo de acciones, como cuando tenías a Buddy Hield en plena forma o a Klay Thompson el año pasado y anteriormente, es que tienes un potencial a nivel ofensivo tremendo. Y esto además, perdona Nacho, y ya te dejo hablar, esta jugada típica de meter el balón al poste y buscar un ciego, es que ya está en todos los equipos de todo el mundo, precisamente por la influencia que han tenido los Warriors. En verdad iba a decir una tontería, simplemente que cuando... Por eso no quería interrumpir, pero cuando has dicho lo de... Claro, Draymond Green es uno de los mejores pasadores, también uno de los mejores defensores, ¿no? Que hemos visto te diría casi en la última década, ¿no? En la liga. Sí. Y has dicho, bueno, ¿no? Luego su parte de pues todas las cosas que hace tal, y me ha venido a la cabeza la mítica frase de hay que diferenciar a la obra del artista, ¿no? Yo soy mucho de eso, ¿eh? Yo diferencio mucho obra de artista. Sé que es polémico a día de hoy, pero yo soy muy de diferenciar obra de artista. Sí, luego también depende del caso, ¿no? Pero a ver, sí, bueno, sí. Hay excepciones para todo. Por supuesto, ¿no? Pero no sé, me ha venido a la cabeza y he dicho, oye, pues en este caso hay que diferenciar la obra del artista, sin duda. Sí, sobre todo porque como artista sería más un Pollock que bueno, la parte que hemos visto más expresiva, de más artista de Draymond Green, que ha sido con los podcasts, por lo que ha salido algunas veces en medios de Estados Unidos, debe ser algo que a los Warriors mucha gracia no les haga. ¿Hay algo de los Warriors? ¿Hay algo de Draymond Green que le haga gracia a los Warriors? Esa es la gran pregunta. A ver, pues bueno, yo creo que a él le ha venido, yo creo que le ha venido muy bien Jimmy Butler, sobre todo a Draymond Green, porque si no llega a venir Jimmy Butler y no encuentran soluciones este próximo mercado, a lo mejor sí que se puede plantear más duramente su salida, ¿no? Entonces yo creo que la llegada de Butler garantiza o por lo menos nos asegura que estos Warriors que empezaron hace 10 años con Steve Kerr, parece que van a terminar, ¿no? Steve Kerr, Jimmy Butler, Draymond Green y Stephen Curry juntos un par de temporadas más, y seguro que nos van a dejar muchos detalles tácticos muy interesantes. Sí, totalmente. Yo ahí ya el último detalle que quería traer viene un poco también de la mano de otras cosas que hemos estado hablando. Aquí me he destacado, por ejemplo, a Lakers y Nuggets, pero realmente es algo que vemos en otros equipos, menor escala, con jugadores mucho peores, con jugadores menos inteligentes, menos habilidosos, etcétera, pero que es muy habitual, que es el juego de poste alto. Yo aquí he querido destacar tanto a LeBron James como a Nikola Jokic, que son yo creo que los dos máximos exponentes de este tipo de juego, y que es tan sencillo como lo que decíamos antes.
das un balón al poste alto y empieza a ocurrir una gran serie de cortes. Hay veces que están más definidos, por ejemplo en el caso de Lakers los tenemos mucho más acotados en situaciones de cuernos, en situaciones de staggers, staggers que son secuencias de bloqueos indirectos para que salga uno en lado contrario a recibir y tirar o bien dividir. Por ejemplo, para Luka Doncic esto ha sido siempre muy útil porque le permite recibir en semiventaja. Y ahora con LeBron James al lado es magnífico. O puede ser algo mucho más arbitrario, como es el caso de los Denver Nuggets, donde realmente le das el balón a Jokic y la gente corta sin mucho sentido porque saben que van a recibir el balón. Y yo creo que este tipo de propuestas, este tipo de disposiciones, le da una fluidez ofensiva al equipo que difícilmente puedes encontrar de otra manera. Y ya sabemos que con la gran cantidad de espacio que hay en la NBA por las diferencias de reglas y las diferencias físicamente espaciales de la cancha, tienes más opciones de encontrar cortes, cosa que por ejemplo en Europa no es posible. La regla de los 3 segundos defensivos, porque hay mucho menos movimiento sin balón. El movimiento sin balón es para hacerse con el balón, no para encontrar a alguien en corte. Y aquí, pues, en el caso, por ejemplo, de los Nuggets, que es el más representativo, que lo vemos como mucho más cercano, realmente es mucho más difícil de ver en el baloncesto europeo. Y creo que hay que ponerlo en valor porque es una tendencia al alza que poco a poco se está exportando dentro de la NBA y el resto del mundo, que es utilizar a un grande como generador de juego, que ese sea tu base principal. Llámese Nikola Jokic, llámese LeBron James, porque es una de las grandes mentes de la historia del baloncesto. Pero este tipo de cuestiones, con cortes muy sencillos, que lo decías tú, la sencillez no implica que tenga menos valor. Significa que hay otros condicionantes y otro tipo de circunstancias que facilitan que eso sea posible. No necesitas necesitas un barroquismo táctico para llegar a meter canasta. Simplemente alguien que tenga muy bien pillado el timing y tenga muy bien pillado cómo meter a su defensor en un bloque indirecto, en un corte o sacarlo de la línea para entrar en esa diagonal y poder recibir. Que creo que es lo más a tener en cuenta, sobre todo porque a media pista, y esto lo vemos mucho en playoffs, desatasca muchísimo los ataques. Hay una frase muy buena de Phil Jackson en su libro, que a mí me gusta hacer referencia en varias ocasiones, que dice que en muchas ocasiones la mejor solución es la más simple, ¿no? Que no hay que volverse muy loco, enarbolarse demasiado o buscar algo demasiado complejo, ¿no? Sobre todo en una cancha de baloncesto que tiene el tamaño que tiene, tienes 5 jugadores y tampoco, y en muchas ocasiones es mejor algo sencillo pero algo más rompedor que volverse loco intentando 1000 historias, ¿no? Me gusta porque precisamente también me había apuntado así a cosas como para comentar, que yo creo que ya lo vemos a día de hoy, cómo hay equipos que traen ese movimiento extra sin balón. Lo vemos incluso en los Cavaliers este año, que se han mejorado y están dependiendo menos de Donovan Mitchell. Es porque han conseguido involucrar a otros jugadores de otra manera, ¿no? Y de una manera diferente, y moviendo más a los jugadores y aumentando el movimiento sin balón, que es algo más propio, sí, del baloncesto europeo y del baloncesto FIBA. E incluso, Sergio, la locura que está viendo este año con los Grizzlies de esa reacción de Draymond Green que fue tan señalada de... Les estoy viendo hacer cosas que nunca he visto aquí en Estados Unidos, refiriéndose a movimientos que sí que son como más circulares, un poco diferentes, que hemos visto en Europa y que sí que beben más del baloncesto europeo. Entonces yo creo que al igual que la pasada década fue la explosión de ese pick and roll, aunque dominasen los Warriors el segundo lustro de la década, y que ahora estamos viendo esas otras situaciones que hemos comentado, yo creo que durante los próximos años y a lo largo de esta próxima década sí que vamos a ver cómo el movimiento sin balón va a ganar mucho peso, creo que en la amplia mayoría de equipos de la liga. Totalmente, o sea, decías el caso de los Grizzlies y creo que el baloncesto, digo a nivel general, no digo la NBA, digo que va a ir más por la línea de lo que son los Memphis Grizzlies, los Boston Celtics, el Valencia Basket, el Baxi Manresa, el Unicaja de Málaga, que un baloncesto de pick and roll, de media pista, de salidas de bloqueos largas, para que nos hagamos una idea de esos sistemas tan largos que a veces vemos en ocasiones con la selección española, que son fantásticos porque ponen en muchísimos aprietos a los rivales y que también, de nuevo, son consecuencia de tener que verte en situaciones con jugadores que quizá no tengan todo el talento posible para poder poner el balón en el suelo. Me ha encantado que digas eso porque iba yo ya a meter ahí la... Sí. Yo lo endulzo. Que cada equipo pues tiene el talento que tiene y el entrenador hace lo que puede con el material con el que dispone. Pero creo que va un poco más en esa línea, que es lo que vimos, por ejemplo, con el París Basketball estos 2 últimos años, y que precisamente su exentrenador, y que ya estaba en el Ulm, ahora está en los Memphis Grizzlies. Por explicar un poco qué es a lo que voy, para los que no tengan una visión tan general de lo que estamos hablando.
estos Grizzlies lo que hacen es algo que en baloncesto cantera se juega mucho, y decías tú esas rotaciones, yo lo he llamado siempre compás, ¿vale? No sé muy bien cómo se llama en otros lados, yo lo he llamado compás. Por ejemplo, JQs Minera tiene un clinic muy bueno de hace bastantes años donde explica cómo funciona esto, que es tan sencillo como si uno va por línea de fondo, el otro tiene que cortar en dirección opuesta, es decir, como si fuesen dos imanes que se repelen. Pues eso es lo que están haciendo o tratando de realizar los Memphis Grizzlies, que es llevarlo al baloncesto profesional. Es muy complicado y tiene también pues sus extrajuegos, tiene también sus reglas, sus cortes, sus pequeñas particularidades dependiendo del tipo de equipo que tengas, pero yo creo que el baloncesto va por esa línea. Ahora, que dentro de 2 años cambie porque X y alguien se inventa otra manera de jugar al básquet, también, pero yo creo que va por ahí. Yo lo último así que tengo apuntado es, además con un clip de los Warriors que me dejaba ahí en la cartuchera, es una cosa que comentó JJ Redick y que explica también otra de las cuestiones que yo creo que también a nivel defensivo de juego, que también, aunque es más una cuestión defensiva, está relacionada con el ataque, menos se pueden entender o que más dan la sensación de que no se juega nada, que es el tema de los cambios constantes en bloqueos, que lo hemos hablado mucho, ¿no? Y que es cierto que hay equipos que a lo mejor deberían ser más selectivos con la facilidad con la que conceden el cambio. Incluso JJ Redick, le menciono en varias ocasiones, pero creo que sí que es un exponente muy claro de ir con un peso táctico muy grande, ¿no? Que en ocasiones a lo mejor en la NBA es cierto que no es el detalle principal para que un entrenador funcione. Y creo que precisamente un caso como Doc Rivers es el caso de un entrenador que sí que puede tener el respeto de jugadores, de tal y no sé qué, pero que luego no ha sido capaz nunca de construir grandes ataques o ataques teniendo estrellas y estrellas de diferentes perfiles que luego en playoffs hayan tenido éxito. Y eso creo que se debe principalmente a... no digo que tácticamente sea malo, si le tuviésemos aquí seguro que nos iluminaría con cosas que no se nos pasan por la cabeza, pero no ha sido capaz de construir ataques exitosos en playoffs y eso es una realidad. Mientras que hay otros entrenadores que sí que les hemos visto hacer detalles. Y una cosa que comentaba JJ Redick y que creo es un detalle muy simple, pero que sí que puede explicar un poco del tema de los cambios, es que, por ejemplo, la mítica defensa, o más que mítica, la típica defensa de bloqueo directo, si están jugando un base y un pívot, ese pick and roll, sería, digamos, con el pívot del otro equipo hundido, ¿no? Que si tú tienes un pívot grande, lo puedes tener en la pintura, si es en Europa, protegiendo ya el aro. Pero claro, en una liga como la NBA, y en Europa también sucede, pero en la NBA donde el nivel de talento es una barbaridad y sabemos que el triple ha aumentado muchísimo, lo hemos hablado, si tú defiendes el bloqueo estando completamente hundido, le estás regalando el tiro completamente liberado a un lanzador que va a coger ese tiro todas las veces que se lo des, aunque lleve 4 o 5 triples fallados, porque eso también es una diferencia del baloncesto estadounidense. Es algo también con lo que castigan los Warriors, que precisamente tenía una acción en la que se ve como pues Jimmy Butler ataca y lo que hacen es, tienen a Stephen Curry y a Draymond Green en el lado contrario, ¿no? Que dices, bueno, pues parece que es un 1 contra 1 de Jimmy Butler, pero Jimmy, en cuanto se mete en pintura, ¿qué ocurre? El pívot está flotando a Draymond Green, porque pues le puede flotar, no es un buen tirador. Lo que hace es darle la pelota muy rápido Jimmy Butler a Draymond Green en cuanto ve que el pívot está en la pintura, y Draymond Green automáticamente lo que hace es darle la pelota a Stephen Curry para ponerle el bloqueo, y eso lo que provoca es que Curry esté completamente solo, y lo que decía JJ Redick es que en la NBA ya no es viable ese drop down, esa defensa en la que tú tienes al pívot abajo, porque si tú planteas tu equipo defendiendo así, la cantidad de desajustes que provocas solo por construir así tu plantilla o tener un pívot que solo pueda defender en este tipo de situaciones, ya estás condenando muchas situaciones a que van a ir mal o que van a empezar mal para tu equipo. Mira, con esto nos podría salir un capítulo entero, y creo que me lo voy a apuntar para guardarlo a futuro, que es todos los cambios estos defensivos, o sea, todos los cambios en la defensa que se están obligando a realizar los equipos, porque lo que comentas es que ya una defensa en flat, una defensa en down, o una defensa en ¿cómo se llama? Bueno, lo que decías, no recuerdo cómo lo llaman en Estados Unidos, yo siempre llamo flat. Ya no se puede drop, realizar. dices, y ahora lo que, o sea, abajo, ¿no? En drop, eso, gracias. Sí, en drop. Ya no se puede realizar porque necesitas pivots mucho más móviles. Y si tienes a alguien que es menos móvil, necesitas al mismo tiempo que tus ayudas sean mucho más agresivas para protegerle. Volvemos a lo mismo. Tienes que elegir qué es lo que quieres que te hagan daño. Yo preferiría que me hiciesen daño en la pintura que me hagan daño desde el triple, porque es más fácil contrarrestarlo de otras maneras, pero es una cuestión a tener en cuenta. Incluso te iba a decir que lo vimos el año pasado y vimos cómo gente de Real Madrid, seguidores, incluso gente con muy buena opinión del baloncesto,
decía en Twitter, oye, se le ha notado al Madrid que no tenía pivots tan móviles para enfrentarse al juego interior de Panathinaikos, ¿no? Entonces... O al Unicaja en esta Copa del Rey, que es una por razón por la supuesto. que les ganan, que Kravis les revienta. Entonces, es que no es ya solo una cuestión de NBA, sino que vemos como en Europa también es muy diferencial, pero es que en la NBA ya no es que digas, no, bueno, necesitas tener la alternativa, que todos los equipos tengan algo de small ball, que eso es algo ya que vemos desde hace años, ¿no? Casi todos los equipos tienen su variante de small ball. Obviamente, si tienes a Jokic, pues a lo mejor tu variante de small ball o no va a existir o va a ser ridícula, ¿no? Pero casi todos los equipos sí que tienen esta variante o la han tenido en años anteriores. Pero es que ya no es que en Estados Unidos sea algo importante que tengas versatilidad en las posiciones y que no defiendas en ese drop con ese pivot tan abajo, sino que es algo básico, porque si no lo tienes, te fríen. Entonces, creo que es otra cuestión que explica los cambios en bloqueos, porque si juntamos elementos que ya hemos mencionado, como la cancha, el espacio, el tema físico, si a eso le añades el factor de que estás permitiendo que uno de los 5 jugadores no defienda, en cambio, o no pueda defender más arriba, más pegado a su jugador para empujarle y comprometer el bloqueo, es que lo que estás provocando es comprometer tu defensa solo por un jugador en cancha. Es que la versatilidad, Nacho, es lo más importante. Es importantísimo. Y a día de hoy en el baloncesto ya no se puede entender si no es un jugador versátil. Ya no vamos a volver a ver a estos tiradores puros que solamente salían y tiraban triples, o defensores absolutamente increíbles que varaban a alguien en 1 contra 1, porque ya no te puedes mantener sobre la cancha. Y nosotros, Nacho, yo diría que somos también bastante versátiles a la hora de crear contenido y de explicarlo por aquí. Podemos hacer un episodio táctico, podemos hacer uno así de... No, nos falta a lo mejor uno más metiéndonos caña, ahí sacando las navajas, pero somos bastante versátiles, somos... Cuando lo has dicho, la versatilidad es importantísima en el baloncesto, pero diría que en la vida es una cosa muy importante. La polivalencia. Sí, sí. La polivalencia es muy importante. Y bueno, Nacho, hemos hecho un programa, yo creo que bastante más ligerito de lo que podíamos intuir por lo denso que era el tema. Esperamos que a la gente, lo primero, que le haya gustado, lo segundo, que le hayan entendido, y si no, que nos dejen sus dudas en comentarios y trataremos de responderlas. Y sobre todo, si les gusta, trataremos de hacer más, claro, porque yo creo que es algo bastante interesante y que en general no se hace mucho, yo te diría, ni en castellano ni en inglés. No, yo creo que en inglés a lo mejor, pues obviamente como todos sí que encontramos más contenido, hay canales que trabajan esto muy bien. Sí que es cierto que lo que más vende no suelen ser estos contenidos, pero o los que más... Lo que hablábamos también un poco antes de entrar, no son los que más reacciones o debate provocan, ¿no? Que hoy en día, pues con todo lo de algoritmos y redes, sí que es cierto que cuenta mucho más el que algo se mueva, que esté caliente y que lo comente mucha gente a favor o en contra, criticándolo o adorándolo. Pero estos contenidos que son también tienen un punto didáctico, un punto de entender un poco más allá, sí que creo que son los más ricos y los más disfrutables, y que, aunque a lo mejor no te saquen en la parte visceral, ¿no? Que sabemos que es lo primero que mueve al ser humano, sí que es una parte que yo creo que también llena mucho, y cuando yo lo consumo tanto de baloncesto como de otras disciplinas, sí que es algo que yo creo que te aporta bastante. Pues eso esperamos haber cumplido, que hayamos aportado y hayamos hecho a la gente o bien reflexionar si ya lo sabían o bien aprender algo que no conocían. Así que, Nacho, yo por mi parte cerramos desde aquí en NBA House en Gigantes, que tratamos una semana más un tema diferente de NBA.